Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, un grato amigo, el doctor Juan Manuel Fuertes. Juan Manuel, muchas gracias, su gentileza, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Wilman. Un saludo para usted y para todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, Juan Manuel, la revista Plan B en su portal destaca el ex diputado por Sucumbíos y militante de la desaparecida Democracia Popular es ahora el negociador político del gobierno con el movimiento indígena. ¿Cómo encaja estas dos palabras, negociador político? Hay una imprecisión porque lo que estoy ejerciendo es la función de subsecretario de Gobernabilidad, que tiene por propósito la misión de este cargo crear las condiciones que le permitan al gobierno ejercer su gestión con los menores sobresaltos posibles en cuanto a la conflictividad de carácter social e institucional. De tal modo que esto no tiene en particular que ver con la CONAIE y en principio, a propósito de una improvisada reunión que se generó por alguna dubitación inicial de la CONAIE, me encargaron que reciba a una comisión que ellos delegaron y a partir de ello he tenido que involucrarme con mucha más preocupación y dedicación al tratamiento de la relación del gobierno con el movimiento indígena y con otros sectores que están vinculados a esas organizaciones. Juan Manuel, ¿cuánto ayuda su experiencia como asambleísta, como presidente de la Comisión de Fiscalización, como director nacional de un partido tan grande en su momento como Democracia Popular? En fin, esta trayectoria y su preparación académica, sin duda alguna, su participación también en la gestión político-administrativa en la alcaldía de Ibarra, todos estos elementos, ¿cuánto ayudan, digo yo, para cumplir un papel trascendental que implica desarrollar una subsecretaría de gobernabilidad en un país donde no tenemos pues regularmente esa costumbre, Juan Manuel, de aproximarnos a buscar puntos de encuentro y más bien somos disímiles, buscamos siempre la conflictividad para partir de ahí pues sacar el mejor reparto, digo en términos generales, pero la gobernabilidad sí es posible con esta experiencia suya, Juan Manuel, ahora en la acción práctica. Hablemos un poco de ese espacio filosófico, de acción práctica, de experiencia de Juan Manuel para llevar adelante una tarea nada fácil en un país como el nuestro. El ejercicio serio de cualesquier gestión y en particular en la administración pública implica experticia. Sí. Y la experticia es la multiplicación del conocimiento por la experiencia, no del conocimiento más la experiencia. Es decir, si alguien tiene una formación académica, pero carece de la experiencia necesaria, el resultado es cero. Y si se tiene únicamente la experiencia sin la formación estructurada, también el resultado es cero. Eso por regla general. No obstante, también hay casos excepcionales en los que el talento de algunas personas supera a partir de su intuición, de su análisis, las deficiencias que se puede tener en ambos casos, tanto en conocimiento como en experiencia. En lo personal, la vida me ha permitido acceder a estos dos campos, tanto desde lo académico cuanto desde la experiencia en el campo político, en el campo administrativo y también en el sector privado. Sin duda alguna, el haber sido parte en su momento del Congreso Nacional y especialmente en un periodo haber ejercido la presidencia de lo económico, industrial y comercial del Parlamento, Correcto. me permitió desplegar algunas destrezas, adquirir competencias, habilidades en torno a lo que implica el diálogo y la concertación.
porque cuando presidí esa comisión, tuve la obligación de sustanciar leyes complejas como, por ejemplo, la ley de propiedad industrial, la ley de seguros, la ley de mercado de valores, la ley de depósitos, la ley de aguas, reformas a la ley del sector eléctrico, a la ley de hidrocarburos, entre otras. Y en todos los casos, no obstante que en ese tiempo no existía disposición constitucional ni legal al respecto, lo que propicié de entrada es que puedan informarse de los contenidos de los proyectos, los sectores involucrados y además yo tuve la preocupación de al menos intentar escuchar la voz de la Universidad Ecuatoriana. Yo remitía los proyectos de ley a las escuelas politécnicas, a las universidades, especialmente de acá de Quito. Le cuento que en este tema de requerimientos al sector académico, excepto, si no recuerdo mal, sobre una ley de condonación de deudas del Banco Nacional de Fomento, en donde se pronunciaron los institutos de investigación económica de la Universidad Católica y de la Central, en ningún otro caso la academia aportó con criterios y esto es llamativo. Y luego de esa información compartida de los proyectos, lo que propicié, y en esto tenía un cuerpo de asesores encabezados por el doctor Pablo Vázquez, que cumplía una función muy eficaz. Decía, lo que propicié es que entre los sectores involucrados se pueda dialogar, se pueda discutir y posteriormente llegar a acuerdos. Yo tengo en memoria que posiblemente el escenario más complejo que tuve que afrontar fue la sustanciación de la ley de propiedad intelectual, porque ahí se enfrentaban criterios conceptuales y también intereses puntuales, y de eso no hay que sorprenderse porque es la vida y la democracia es un escenario de conflicto de visiones y de intereses. Claro. Pero finalmente todas esas leyes prácticamente fueron consensuadas, de tal modo que, por un lado, el Parlamento no se vio sobre esos proyectos de ley abocado a enfrentamientos intrascendentes y por otra, las leyes finalmente cumplieron el propósito de regular las situaciones desde un marco de regulaciones compartidas por los actores involucrados en esa temática. Por otro lado, también el haber sido dirigente de una organización política también implica estar involucrado en un proceso permanente de negociaciones. Es más, la democracia cristiana, así como ocurría con la izquierda democrática, fue uno de los partidos que más se dedicó a la formación política. Y cuando yo ejercí la presidencia del partido, en los programas de capacitación, de formación política, inserté en la malla curricular un segmento que tenga que ver con la mediación y la negociación política, de tal modo que los dirigentes especialmente de nuestra organización política se formaban en ese ámbito. También disponer de herramientas y técnicas para el diálogo y para la negociación. Entonces, sin ánimo de sobredimensionar las condiciones personales, me parece que si tengo condiciones para llevar adelante procesos que desde la racionalidad del encuentro permitan superar diferencias y tratar de arribar a conclusiones acordadas entre las partes. Juan Manuel, ¿cambiaron los actores y sus comportamientos de aquella época que usted hace la reflexión con la época actual? Más que los actores, ha cambiado la realidad de la sociedad y los contenidos de las demandas. Una de las características que tenemos en el mundo actual como consecuencia de todo este proceso de globalización que es planetario y que se puede constatar con facilidad, es que la estructura social ya no responde a esas grandes identidades colectivas de antes, donde usted podía efectuar los análisis y desplegar la acción política a partir de la estratificación de la clase alta, la clase media, la clase baja. Hoy no.
hoy tiene una sociedad atomizada, un tejido social muy complejo, con una diversidad de actores organizados que tienen agendas exclusivas e incluso excluyentes. De tal modo que el proceso de diálogo, la construcción democrática del consenso, sin duda alguna, es mucho más complicada. En tales circunstancias, en ese escenario, ese es que usted se encuentra precisamente en el marco de las negociaciones con los sectores indígenas. Es decir, las Y demandas de los indígenas, Juan Manuel, cambiaron hasta la época actual. ¿Hubo una transformación o son las mismas que realmente en su fondo es una crítica al Estado porque no resolvió esos problemas y siguen arrastrándose en las demandas de los sectores indígenas, Juan Manuel? en términos generales, podríamos decir que se mantiene la búsqueda de la reivindicación y la justicia social, porque eso Claro, forma parte de la utopía permanente de la humanidad de y de acuerdo. quienes tenemos la sensibilidad social necesaria para reconocer que todos los seres humanos merecemos, tenemos derecho a vivir con dignidad. No obstante, el contenido de la demanda específica ha variado en todos los sectores. El mismo concepto del respeto a la vida ya trasciende de lo que exclusivamente tiene que ver con la integridad física. De acuerdo. Usted ahora está vinculando el buen vivir con la situación de la naturaleza, con la proyección al futuro del planeta, de tal modo que la agenda de demandas es mucho más compleja. Usted ve incluso cómo respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la interpretación que se ha dado sobre el contenido de cada uno de ellos ha ido variando. Se va sistemáticamente hablando de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación de derechos humanos. Y eso con respecto al tema del indigenado también tiene impacto. Pero por otro lado, no se puede perder de vista que en este proceso de complejización, en el caso del movimiento indígena, hay una mayor politización. Hay proyectos políticos que incluso en algunos casos me da la impresión, trascienden de lo colectivo, tienen que ver más con perspectivas de carácter personal, pero que sin duda alguna pueden y de hecho se confunden con la lucha colectiva. De tal modo que, si bien en la base permanece este eh, eh, planteamiento de la reivindicación de la justicia social, ya en lo específico el asunto es cada vez mucho más complejo. Es decir, hay una agenda universal y hay una agenda específica en el caso del indigenado. Sí, sin duda alguna, pero es más, de lo que en una primera exploración podemos encontrar, tampoco es que en el caso del movimiento indígena ecuatoriano, esto es homogéneo. Me parece que desde el lado de los mestizos no hemos tenido la preocupación necesaria para tratar de ir comprendiendo cuál es la cosmovisión, cuál es el esquema organizativo, cuál es la lógica y la dinámica de las relaciones de poder que existen al interior del movimiento indígena. Y como que de entrada establecemos una homogeneización, planteamos una suerte de una uniformidad De acuerdo. que no es real ni siquiera en lo ideológico, porque usted encuentra allí visiones radicales con un sustento filosófico marxista y hay otras que son más moderadas, que tienen que ver con posiciones que si usted quiere encajarlas, aunque no exista la sistematización en el proceso Uh -huh. de asimilación filosófica, que más bien podrían encuadrarse en los planteamientos de la socialdemocracia, del humanismo cristiano, de tal modo que esto es bastante complicado, o sea, comprender y accionar a partir de la heterogeneidad en cualquier campo resulta complicado, pero bueno, esos son los desafíos de la democracia. Por eso cada vez es más complicado ser demócrata, porque no se trata únicamente de lo declarativo respecto a la institucionalidad,
a respetar las reglas de juego sobre la separación de los poderes, sino que el ser humano, el ciudadano, exige otro tipo de participación y requiere de una democracia no únicamente en lo formal, sino también una democracia que sea distributiva, que sea real, que le llegue a solucionar sus necesidades puntuales. Y en el caso que estamos hablando del indigenado, de lo que se trata, entiendo yo, no es únicamente de satisfacer las demandas que plantean sus dirigentes, sino de, desde el Estado, acudir a solucionar los problemas de las comunidades, de los seres humanos que viven en las comunidades, de lo que en lo organizativo se suele denominar las bases y no agotarse únicamente en la interlocución con los dirigentes. Una breve reflexión sobre lo que acabas de señalar, Juan Manuel. Si son tan heterogéneos en su pensamiento, en su análisis, en su cosmovisión, en sus propuestas, los actores indígenas en este caso, eso abre la posibilidad de llegar a un punto de encuentro mucho más fácil porque se deja el radicalismo, se dejan los puntos extremos y puede haber un punto de encuentro de alternativa, de conversación y de concertación respecto de los temas que se abordan, Juan Manuel. Depende. Y eso implica, perdóname, termino la Tranquilo. reflexión, y eso implica también entonces la posibilidad de que los actores sean mucho más numerosos quienes participen en el diálogo, es decir, los 100 actores que pedía la CONAIE, ¿se justifican desde esta reflexión, Juan Manuel? ¿O necesariamente tiene que haber una representatividad para poder entenderme mejor con ese personaje que representa a los 99 que quisieron estar conmigo dialogando? Le decía, depende desde el punto de vista que se lo mire. El que sea una realidad muy heterogénea, por una parte, provoca la oportunidad de encontrarse con la riqueza de la diversidad. De acuerdo. Pero por otra, la fragmentación de la representación, no solo en el tema indígena, sino en general en lo que tiene que ver con la sociedad, incluido el sistema político, esa heterogeneidad requiere que el diálogo tenga que ser uno a uno. Claro. Porque no necesariamente vamos a encontrar que las agendas sean coincidentes. De acuerdo. Van a existir planteamientos con carácter exclusivo y en algunos casos contrapuesto a lo que plantea el otro sector. Desde ese punto de vista, sin duda alguna, es más complejo porque implica un proceso metodológico diferente, porque hay que entender las demandas, hay que entender la lógica y la dinámica de acción que tiene cada sector o cada subsector en particular. Esto, para ponerlo gráficamente, es como tener que uno moverse entre varios microclimas simultáneamente. Sí. O sea, unos muy fríos, otros templados, otros calientes, y en medio de todo eso existe el desafío de la obligación. Puedes terminar resfriado, Juan Manuel. O muerto del calor. Sí. Sí. Entonces, por un lado, esto genera la oportunidad de encontrarse y de hacer realidad esto de la democracia que reconozca la multiplicidad, la heterogeneidad, el multicolor que existe en el país e incluso toda la diversidad que existe al interior del propio movimiento indígena. Y es que esto es lógico. La cosmovisión desde el indigenado en unos aspectos será universal, coincidente, pero en otros, como es lógico, por su propia realidad, por su entorno, no creo que sea la misma condición, expectativa, proyección que tenga el indígena de la costa que el de la sierra o el de la Amazonía, sí, señor, de entrada. Entonces, me parece que históricamente, en el último tiempo, sí ha existido un error desde el Estado de tratar de interlocutar exclusivamente con la dirigencia nacional sin percatarse si efectivamente
se está dialogando con la integridad del movimiento, y por otro lado, si es que en la medida que se satisface las necesidades planteadas por esa dirigencia, realmente se está impactando en los requerimientos, en la búsqueda de soluciones que se plantean desde las bases de estas organizaciones. Porque Debo entender, Juan Manuel, entonces, que se va a abrir un poco el abanico de conversaciones, no solamente hacia la dirigencia, sino hacia los sectores de base de esas organizaciones, para precisamente identificar ese punto de encuentro. Mi propuesta personal es que es lo que corresponde hacer, porque la obligación del Estado, entendido como el gobierno de turno, no es dialogar con los dirigentes exclusivamente. Sí, hay que hacerlo, porque también ahí radica la representatividad desde el punto de vista formal. Pero la obligación fundamental del Estado es la de buscar el bienestar de todos sus habitantes. Y consecuentemente, en el caso de los indígenas, hay que auscultar también qué es lo que pasa con las comunidades. Aquí en el mundo urbano, desde el cual analizamos, como que nos confundimos, por ejemplo, creyendo que en las comunidades andinas o en las de la Amazonía, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene televisión, y no. De pronto no tienen la menor idea de lo que está pasando en el país en términos del debate político, del debate social, y tienen mecanismos de comunicación diferentes. Allí, por ejemplo, las radios comunitarias entiendo que ejercen un impacto absolutamente distinto y que desde acá las ignoramos. Consecuentemente, si de lo que se trata es de cumplir con esta obligación democrática de procurar el bienestar de todos los habitantes, lo primero que tenemos que hacer es entender, comprender, tener claro quiénes son los habitantes en cada sector y en consecuencia preocuparnos de verificar cómo es que podemos solucionar los problemas de los seres humanos que viven en las comunidades y no exclusivamente quedarnos en el diálogo con los dirigentes nacionales. No quiere decir por ello que se descalifique la representatividad que ostentan los dirigentes que llegan a la mesa de conversaciones. Y obviamente el gobierno no está coartado en su derecho de visitar las comunidades para identificar las dos realidades y llegar a una conclusión adecuada para beneficio del país. Me parece el sendero más adecuado, Juan Manuel, pero de repente encuentran limitaciones para aproximarse in situ en el terreno hacia esas comunidades de base. Digo, impedimentos o limitaciones de la propia dirigencia con la que antes se pudo conversar, precisamente para que se impida la posibilidad de identificar esa realidad en los movimientos de base. Juan Manuel, ¿cómo luchar frente a esa dicotomía que de repente puede saltar en las conversaciones? Primero, no se puede, sería un disparate desconocer que como se haya dado el proceso en cualquier organización, en la medida que sea designado o ha sido elegida una dirigencia, debe interlocutarse, dialogar, buscar puntos de encuentro con esa dirigencia. Pero decimos, lo otro también es necesario. Y por supuesto, en esto no hay que ser ingenuos asumiendo que el campo está desbrozado. No, van a existir dificultades. Una muestra de ello es lo que recuerde usted pasó en la campaña electoral, cuando el presidente Lasso fue impedido, bloqueado de acudir a una comunidad en la provincia de Chimborazo. Sí, señor. Bueno, pero ahí está el reto. No se trata de enfrentarse, no es que con un batallón del ejército o una tropa de la policía se va a entrar como con trucutú a las comunidades para dialogar. Ni tampoco de dividirlos, ni de crear otra organización paralela obediente. No tiene sentido eso, no tiene sentido. No contribuye a la democracia y termina radicalizando las posiciones.
No nos vamos a desgastar en ese tipo de estrategias de enfrentamiento. No, lo que vamos es a intentar ese diálogo frontal, franco. Habrá dificultades, incluso de carácter físico, para acceder, pero bueno, de a poco se lo va consiguiendo. Los seres humanos, en la escala evolutiva, si nos diferenciamos del resto de animales, y hablemos de los primates, es precisamente por la racionalidad de la que estamos revestidos. Y si bien en ocasiones el sentido común incluso es muy escaso, no, siempre tenemos reservas de racionalidad. Y a partir de ello, considerando que los objetivos no son malintencionados, me parece que se pueden buscar instrumentos, alternativas, a través de las cuales este propósito de un diálogo mucho más horizontal sea posible. Y su conocimiento holístico de todas las instancias de diálogo que Juan Manuel Fuertes tiene, también favorece precisamente la identificación de los espacios adecuados para llegar a la concertación, al diálogo y al entendimiento, Juan Manuel. Y permítame, yo se lo digo porque conozco su trayectoria política, Juan Manuel, y es digno de reconocerlo públicamente esa tarea que usted cumple en todos los ámbitos, inclusive en el tema personal, que no conviene citarlo. Pero ese conocimiento holístico, temático, de los temas que llegan justamente a su despacho, a su espacio de negociación con el sector indígena, también favorece muchísimo la posibilidad de un entendimiento. La pregunta es, Juan Manuel, una vez que usted llegue a ese ideal escenario que es la concertación y el entendimiento pleno para avanzar en la solución de los problemas que se plantearon, ¿llega a decisión de la señora ministra de Gobierno o Juan Manuel llevará el proceso hasta el final? Operativamente, ¿cómo va a ser aquello? Gracias por sus palabras iniciales de esta última parte. A ver, por un lado, me parece que lo fundamental es la intencionalidad que exista, porque a partir de ello se pueden superar algunos obstáculos. Exacto. Es decir, en democracia es posible que exista la voluntad auténtica o que se haga teatro frente a la posibilidad de un proceso de diálogo. Si es que existe el propósito sincero de, a través del diálogo, de la discusión, llegar a acuerdos, es factible que se superen por lo menos buena parte de los bloqueos que puedan presentarse. Okay. Si es que no es así, siempre se buscará un pretexto que sirva como justificación para que o el diálogo no se produzca o el acuerdo no llegue a concretarse. Y al menos de parte del gobierno existe esa voluntad, y no exclusivamente con respecto a la CONAIE ni al movimiento indígena, porque reconozcámoslo, el Ecuador es una estructura social compleja, Sí, con muchos actores, con muchas demandas sectoriales que merecen ser atendidas democráticamente a través del diálogo y operativamente a través de la acción del aparato estatal. Y bueno, la búsqueda es de que en lo que tiene que ver con el movimiento indígena y también con los otros sectores, los acuerdos a los que se arriben puedan ser cumplidos. O sea, primero que esos acuerdos deben estar sustentados, además de la sinceridad de buscar el consenso, en la posibilidad real de asumir y de ejecutar los compromisos que se adquieran. Porque tampoco se trata de persistir en el engaño. exacto. Y una vez que esos acuerdos, que en esencia impliquen el superar los disensos y desde el punto de vista de la obligación estatal, conlleve la movilización interministerial, interdepartamental, hay que poner en acción al aparato estatal coordinadamente y efectuar una evaluación, un seguimiento riguroso del cumplimiento de esos acuerdos. Porque parte del descrédito de la democracia radica precisamente en el incumplimiento
de la palabra de la autoridad. De acuerdo, sí. Sin perder de vista que somos una sociedad quejosa, damos motivo para eso. Entonces, algunas condiciones que me parece fluyen de este diálogo que hemos tenido con usted, es que esto requiere autenticidad, reconocimiento del otro, de Exacto. quién es el otro, de qué es lo que quiere el Exacto. otro, Sí, señor. pero además seriedad en el cumplimiento de los acuerdos, lo cual implica que uno tenga que reconocer las limitaciones y no por salir al paso, por tratar de llegar lo más pronto a suscribir un documento, comprometerse generando expectativas que se sabe de antemano no van a poder satisfacerse. Muy bien, Juan Manuel. La mejor de las suertes y muchas gracias por habernos atendido. Se nos queda el tema laboral que vendrá más adelante, pero será otra grata ocasión para poder platicar con usted, Juan Manuel. Gracias, Wilman. Ha sido muy enriquecedor este diálogo. La mejor de las suertes. Hasta pronto, Juan Manuel. Gracias, igual para usted. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.